Mañana al Rey, bien fuerte. Cabemos poquitos, pero sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Vamos a celebrar que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es fuerte, es poderoso, que no hay otro como Él. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el que está aquí en este lugar. El mismo Dios que le dio vista a los ciegos, que liberó a los endemoniados, que se acercó a los pecadores, es el mismo Dios que está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Vamos allí todos con nuestras palmas. Fuerte. Vamos a celebrar que nuestro Dios es grande y fuerte. Vamos todos. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Que se escuche en la cadera. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración. Y vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sea para ti. ¡Aleluya! Vamos de nuevo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Y vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración. Y vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sea para ti. Fuerte esas palmas. Y grande y fuerte nuestro Dios. Vamos de nuevo. Y grande y fuerte nuestro Dios. Grande y fuerte es 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 nuestro Dios. Vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración. Y vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sea para ti. Toda la gloria, Señor. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Una vez más. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos todos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Rey, al Señor de señores, al que hizo los cielos y la tierra. A ese es el Dios al que usted ha venido a adorar en esta mañana, al Creador del universo, al que es todo soberano. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, oh Dios, en este lugar, porque nosotros sabemos, Señor, y tenemos la convicción de que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Tú lo dices y lo prometes en tu palabra, oh Dios,
que no nos dejarías huérfanos, Señor, que enviarías a un consolador para que estuviera con nosotros. Y hoy nos gozamos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. ¿Quién es que me alienta? ¿Quién es que me ha traído a este lugar? Y por eso te exaltamos, por eso te damos todo el honor a ti. Aleluya. Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del Señor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, y sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Vamos fuerte con las palmas y te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del demonio, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te damos toda la gloria a ti, eres digno de recibir el honor. Exaltado seas tú, Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor de señores. Y eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Y eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Y eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Y eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria, eres digno de la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria, eres digno de gloria, eres digno de gloria, eres digno de gloria. Aleluya, Señor. Eres digno, Señor, de toda gloria. Eres digno, Señor, de la exaltación. Eres digno, Señor, de la alabanza, de la adoración, Señor. Hoy rendimos, Señor, nuestra vida delante de ti una vez más, para agradecerte, Señor, por tu fidelidad, para agradecerte, Señor, por tu obra en nosotros. Y ahí donde tú estás, empieza a agradecerle al Señor. Señor,
ha permitido que tú hayas venido a este lugar a buscar su presencia. Él te ha dado un día más de vida, te ha dado salud, fuerzas para que lo sigas buscando. Gracias te damos, oh Dios. No hay nadie como tú, Jesús. Te adoramos, Señor. Eres maravilloso, Jesús. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma y elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Te damos gracias, Señor. ¿Quién como Él? Y nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Y cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Y elevó mi alma en adoración. Levanta su voz fuerte. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? No hay nadie como tú, Jesús. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Adórale. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Y nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como
acaba y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Y todo vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Te adoramos, Señor, por tu palabra, Dios. Por tu palabra, Señor, todo vuelve a empezar. Te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, oh Rey. Sabemos que tu palabra, Señor, es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos redarguye, quien nos exhorta. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el verbo, porque el verbo fue hecho carne y el verbo eres tú, Jesús. Gracias por tu palabra, porque esto fue, Señor, inspirado por ti, inspirado por tu Espíritu. Y aquí estamos delante de ti, Señor, adorándote, exaltándote, Señor, en esta mañana. Porque hoy creemos, Señor, que lo que tú harás en mí, Señor, será nuevo cada día. Que tú, Señor, transformarás aún más mi corazón, Señor. Perfeccionarás aún más tu obra, Señor, en mí. Te adoramos a ti, Jesús. Si usted puede levantar ahí sus manos bien alto, hágalo. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Tú me conoces, oh Dios. Tú conoces, Señor, mis luchas. Tú conoces, Señor, mis debilidades. No hay otra persona, Señor, que conozca mi vida más que tú, Señor. Porque aún, Señor, muchas veces mi corazón, Señor, me engaña. Pero ante ti, Señor, sean reveladas todas las cosas, oh Dios. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre bendito, para adorarte, para confesar, Señor, en este canto, Dios, que tú, Señor, harás, que tú harás tu obra, Señor, en nuestro corazón, que tú llenarás aún más nuestra vida, Señor, porque cada día que venimos a la fuente, Señor, tú nos sacias. Y aquí estamos delante de ti, oh Dios. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Bien fuerte, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí recibe y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
nuevas, Señor, todas las cosas. En ti son renovadas, Señor, los pensamientos y los corazones. Tus caminos, Señor, son tan altos, Señor, que hay una gran distancia entre tus caminos y los de nosotros, oh Dios. Te adoramos, Señor. Recibe, Señor, toda la honra. Recibe, Señor, la exaltación. Tú que eres el Señor de señores, el Dios maravilloso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe, Señor, la honra, la adoración. Es para ti, Jesús, la exaltación. Es para ti, Señor. Recibe la adoración, recibe la exaltación, todo el honor, Señor, es para ti. Toda la gloria es para ti, Jesús. Eres Señor de señores. Eres digno, Dios, eres digno. Oh, Señor, te adoramos, oh Rey. Levantamos nuestra voz. Levantamos nuestra adoración, adoración, adoración. Empieza allí con tus palabras a exaltar el nombre del Rey. Dile, Señor, te adoro, te exalto, Jesús. No hay otro Dios como tú, Señor. No lo hay, no lo hay, no lo hay, Señor. No hay otro Dios, no hay otro Dios, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu te alaba, Dios. Los cielos y la tierra, oh Dios, el creador del universo. Te adoramos, Señor, en esta mañana, oh Dios. Te damos todo el honor, Jesús. Levante un fuerte aplauso de donde usted está y adore su presencia, porque Él es real, porque Él es el Dios de lo imposible, porque Él es el Dios de los milagros, porque Él abre caminos en medio de desiertos y derrama de sus aguas que refrescan nuestra alma. A ti adoramos, oh Señor, a ti exaltamos, Señor, en esta mañana. Todo el honor, Señor, sea para ti, Jesús. Toda la gloria, Rey. Más fuerte ese aplauso, más fuerte ese aplauso al Rey. Te adoramos a ti, oh Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y por un momento presente esa dificultad que usted tiene ahí, esa carga que usted quizás ha traído a este lugar, y dígale, Señor, yo creo que tú harás un milagro, Señor, porque tú eres el Dios de milagros. Yo creo, Señor, que tú traes sanidad, quizás a ese familiar tuyo, quizás a tu vida misma. Dígale, Señor, yo creo que tú quitas de mi vida, Señor, toda incredulidad, Señor, que tú quitas de mi vida, Señor, toda debilidad, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, que aún en medio de la debilidad, fuertes somos, Señor, y solamente por ti. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque tu obra, Señor, es perfecta en nosotros. Y tú nos ayudas, Señor, tú nos levantas y nos sostienes, porque tu favor, Señor, y tu gracia está para con nosotros.
Te damos, Señor, a ti el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué hemos aprendido como raza humana cuando las crisis más impensables nos golpean? ¿Acaso esto nos ha derrumbado al punto de dejarnos inmóviles y llenos de miedo frente a lo desconocido? ¿O son estos obstáculos los que nos retan a buscar respuestas y Salude al hermano que tiene a su lado y dígale, qué bueno que hayas venido. Dios te bendiga. ¿Sí? Eso, muy bien. Un poquito más de sonido. ¿Sí? ¿Sonido? Sí. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que sea su Espíritu Santo el que nos guíe. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Me has traído acá, Señor, con un propósito, Señor. No es casualidad, Señor. Quieres que escuche tu palabra, Señor. Yo te pido que abras mis ojos y pueda contemplar tu ley, pueda contemplar tu palabra, pueda contemplar tus palabras y que entren a mi corazón y cambien en mí todo mi ser. Yo te pido, Espíritu Santo, que llenes todo mi ser. Renueva mi mente. Toca mi mente, mi corazón y permíteme hoy, Señor, salir diferente, mejor, no igual a como entré, sino más lleno de ti, Señor, porque necesito recibir de tu conocimiento, Señor, para poder vencer a este mundo, Señor. Tus palabras, Señor, traen vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le pedí el favor a Andrés que no fuera a colocar el título todavía, porque no quiero que se me distraiga con el título, ¿sí? Vamos a ver, la palabra de Dios fue escrita con muchos simbolismos, ¿sí? Muchas metáforas, muchas parábolas, muchas figuras literarias. Entre esas están los números, ¿sí? Los números. Samuel se ríe porque le dije, vamos a aprender hoy de matemáticas. La Biblia está llena de mucha ciencia y sabiduría, ¿sí? Para el ser humano. Entonces, la palabra de Dios se escribió en el Oriente, donde ellos se comunicaban más con símbolos que con conceptos. Por lo tanto, los números no dicen una referencia matemática, sino que tratan de darle significado a algo. Y con esto, quiero ser muy claro, no es numerología. No quiero que, entonces con los números, entonces vamos a ver que el Señor me dé un número para colocarlo en el chance, ¿sí? O el baloto, ¿sí? No es algo de colores que, como vimos en el tabernáculo, que veíamos unos colores y cada color tenía un significado, ¿sí? No es que porque me vista de tal color o tenga mi casa pintada de algún color, van a traer energías. Por favor, hermanos, eso es esoterismo. Y eso no es lo que predicamos, ¿sí? Vamos a ver que en la palabra de Dios hay unos números que tienen un simbolismo, ¿sí? Entonces, antes de entrar al tema, quisiera que jugáramos
y aprendiéramos y fuéramos didácticos con esta enseñanza, ¿sí? Entonces, voy a obviar dos números que los voy a dejar de últimas, el número 4 y el número 5. Entonces vamos a empezar. ¿Quieren? Listo. Vamos a empezar con el número 1. El 1 habla de unidad, de algo que es indivisible. Voy a dictar muchos versículos, no hay necesidad que los coloque, voy a dictarlos muy rápido. Deuteronomio 6:4 habla de: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está el número 1. Entonces, como les decía, habla de unidad. Y en Juan 17, del 20 al 23, cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos, hizo una oración al Padre y dijo: para que todos sean uno. Y también vemos en 1 Corintios 12, del 12 al 13, que hay un solo bautismo y somos un cuerpo, una sola fe, un solo mediador. Entonces habla de unidad. Vamos a ver el número 2. El 2 habla de contraste, de tomar una decisión. Por ejemplo, dos caminos, uno ancho, uno angosto, el bien o el mal, odiar o amar, la casa edificada sobre la roca o la casa edificada sobre la arena, el primer Adán y el segundo Adán, los frutos de la carne y el fruto del Espíritu, la luz y las tinieblas. Son oposición de dos realidades, pero también puede significar compañía o ayuda. Por ejemplo, ayuda idónea, varón y hembra, Dios y su pueblo escogido, Israel, Cristo y su iglesia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y la gracia. Jesús los envió de dos en dos. A los 12 discípulos, como lo vemos en Marcos 6, 7, y cuando envió a los 70, los envió de dos en dos. Entonces, habla de compañía. Vamos a ver ahora el número 3. El número 3 significa algo que está completo, que no puede faltar ningún elemento. Voy a repasar un poquito. Entonces, 1 habla de unidad. 2, contraste, tomar decisiones, de compañía. El 3, lo que está completo, que no puede faltar ningún elemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia trinitaria. Creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La triple naturaleza del hombre: alma, cuerpo y espíritu. La historia humana: el pasado, el presente y el futuro. Las divisiones del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También el 3 simboliza algo muy intenso o superlativo. Por ejemplo, 3 veces santo. Santo, santo, santo. O las 3 veces que negó Pedro al Señor Jesús. 3 formas de interpretar la Biblia: espiritual, histórica y doctrinal. Vamos a ir al número 6. Vamos a dejar de últimas el 4 y el 5. Vamos a ver el número 6. El 6 habla mucho del hombre, de lo que es el humanismo. Al sexto día fue hecho ¿qué? El hombre. Eso lo vemos en Génesis 1 al 20, Génesis 1:27. Y también está el humanismo en su máxima expresión. El temeroso número 666. ¿Sí? El temeroso número 67. ¿Sí? Habla de humanismo en su máxima expresión. El ser humano adorándose a sí mismo. Vamos a ver el número 7. El número 7 habla de perfección, plenitud. En el séptimo día, Dios descansó. 7 días para la caída de los muros de Jericó. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y también hay un simbolismo con sus múltiplos. Entonces, 7 por 2, 14. Muy bien. El 14 habla, o vimos ahí, las genealogías de Jesucristo. Eso lo vemos en Mateo 1:17. Hubo 14 genealogías en 3 grupos diferentes llegando a Jesucristo. Pero también está 7 por 10, 70. 70 veces 7 debemos perdonar. Mateo 18, del 21 al 22. También habla de administrar. 7 hombres de buen testimonio. En Hechos 6 al 3. 70 ancianos que ayudaron a Moisés a gobernar. Y también hay varios múltiplos ahí en esa historia de Moisés. Estos jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 10. Entonces habla de administración. Vamos a ver el número 8, como el Chavo del 8. 8 personas que entraron en el arca de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. 8 en total. Tenemos el número 9, las bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. Tenemos el número 10, habla de un conjunto completo. Tenemos las 10 plagas de Egipto, tenemos los 10 mandamientos y uno de esos múltiplos es 1000, que habla de una grande y incontable cantidad. 1000. Y 10.000 habla de algo insuperable, como esa deuda que tenía ese hombre, que eran 10.000 talentos, una deuda impagable, que era la que teníamos tú y yo con el Señor, algo que no podíamos pagar. Y se representa con el número 10.000. Y también hay un número también en Apocalipsis que se tergiversa mucho, y es muy grande, es el 144.000, los 144.000 sellados. Entonces, habla de una plenitud de perfección de muchedumbres. Entonces tenemos a la cifra 12 por 12 por 1000, daría 144.000. No es, como les decía, es un símbolo en la palabra. No es que solamente van a entrar 144.000, sino que es una cifra incontable, ¿sí? Pero perfecta, plena para el Señor, ¿sí? El Señor tiene una lista de invitados y ninguno se va a quedar, ni ninguno va a venir de añadidura. Solamente van a venir los que ya están escritos, ¿sí? Esos 144.000, que es que una cifra de plenitud de perfección de muchedumbres. Tenemos el número 12. Habla de plenitud en el gobierno, una estructura completa. Entonces tenemos con el 12, a ver qué recuerdan, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, también tenemos los 12 meses del año y tenemos también las 12 horas del día, ¿sí? Cifras completas. Pero, ¿cuál sería el número incompleto? ¿Cuál sería ese número incompleto? El 11. El 11. Los 11 discípulos por la muerte de Judas, ¿sí? Por eso fue necesario después elegir un sucesor, ¿no? Que eso lo vemos en Hechos 1, del 12 al 26. Cuando se elige ¿a quién eligieron como sucesor de Judas? A Matías, correcto. Entonces se completó esa estructura de gobierno, los 12. 11 es ¿qué? Un número incompleto. Muy bien. Vamos a ver un múltiplo de 4 por 10 sería, 4 por 10, 40. Vamos a ver el número 40. Es un periodo de prueba o de bendición, como tú lo quieras ver. Entonces fueron 40 días en el monte Sinaí, los que estuvo Moisés. Y repitió, le quedó gustando y volvió y repitió. Luego 40 años en el desierto, que lo tuvo que pasar el pueblo de Israel. O esos 40 días preciosos del Señor Jesucristo en el desierto, siendo probado y tentado, y en el cual venció. Entonces, por eso, como les digo, puede ser un periodo de prueba o un periodo de
bendición. Ahora sí nos vamos a ir a los números entonces que les había dicho, ¿cierto? ¿Cuáles eran? El 4 y el 5. Vamos a ver qué nos habla el número 4. El número 4 manifiesta un sentido de totalidad. Vamos a ver varios ejemplos. Los elementos con los cuales está formado nuestro planeta, lo cual lo hace habitable, diferente a otros planetas, ¿no? Por eso no podemos irnos a Marte ni a Neptuno, porque faltan estos 4 elementos vitales, que son agua, tierra, fuego y aire. Agua, tierra, fuego y aire. Los 4 estaciones del año: otoño, primavera, verano e invierno. Los 4 puntos cardinales con los cuales usted se puede guiar: norte, sur, oriente y occidente. Las 4 dimensiones: latitud, longitud, profundidad y paralelo. Los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quisiera que alzaran la mano y me dijeran quiénes conocen las 4 leyes espirituales. ¿Quiénes las conocen? Las 4 leyes espirituales. ¿No? Listo. Muy bien. No, era para saber. Nosotros tenemos como iglesia, manejamos algo que llamamos las 4 leyes espirituales. Así como existe la ley de la gravedad, que si yo quisiera soltar este vaso, no se va a sostener acá, ¿sí? Porque la gravedad lo va a hacer caer, ¿cierto? Entonces hay 4 leyes importantes en las cuales, como cristiano, como creyente, y aún siendo yo inconverso significa que no he conocido al Señor Jesucristo y necesito saber esas 4 leyes espirituales. Vamos a conocerlas. Vamos a ir a la primera ley espiritual. Esa está en Juan 3:16. Porque de tal manera, esas sí si quieres las colocar, Juan 3:16, habla de que Dios te ama. Y los que van a ver este video, y si tú no has conocido al Señor Jesucristo, quiero que prestes atención a estas 4 leyes espirituales. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver la segunda ley espiritual, está en Romanos 3:23. Y luego vamos a ver Romanos 6:23. Entonces, primero Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la primera ley me habla de que Dios me ama. La segunda ley, hay algo que me separa con ese Dios santo. Recordemos, 3 veces santo. Hay santidad en Él. Y las tinieblas no están con Él. ¿Sí? Tenemos que ser luz. Y el pecado trae oscuridad a nuestras vidas. Por eso, Dios es un Dios de orden. Y por eso cuando Él creó los cielos y la tierra, primero hablaba de unas oscuridades. Las tinieblas gobernaban. Y tuvo que haber una separación de la luz con las tinieblas. ¿Sí? Entonces, el pecado nos separa de Dios. Vamos a ver la tercera ley espiritual, está en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una solución a nuestra problemática, a nuestro conflicto con Dios, y es Jesucristo. Él es la única provisión y Él es el que nos perdona a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué te limpiará de tu pecado? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarte de todo pecado, si aceptas esa sangre que sea rociada en tu vida. Entonces, entendemos que Dios me ama, el pecado me separa de Dios, hay una solución,
Cristo, pero ¿cuál será esa cuarta ley espiritual? Vamos a verlo en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la cuarta ley espiritual es, tú decides. Debes recibirlo en tu corazón. Es la única solución. La única manera de recibir un regalo es tomándolo, aceptándolo, reconociendo que mi pecado llevó a Cristo a la cruz, pero que ese sacrificio me hace libre y esa sangre me limpia de todo pecado. Y al aceptar eso, me convierto en un hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿entendí las 4 leyes espirituales? Perfecto. Vamos a ver ahora sí quiero que coloquen el título. Ahora sí empieza la enseñanza, ahora sí. Ahora sí empieza la enseñanza. Vamos a ver el número 5. Esta enseñanza se llama las 5 solas de la Reforma Protestante. Está muy de moda ahorita lo de la Reforma. Eso salimos, publicamos, colocamos la bandera patas arriba y eso, mejor dicho, hacemos arengas y que cómo es posible, que tanta maldad, que lo que está haciendo el ESMA y todo eso. Pero nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra posición referente a esta problemática? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Y será que nosotros como cristianos no tenemos una reforma por la cual salir y hacer arengas y protestar y patalear? Vamos a ver si nosotros como cristianos tenemos una reforma, ¿sí? Se está peleando por la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma a la justicia, reformen esto, reformen, cambien, ¿sí? Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de esto, ¿sí? ¿Será que Dios no estará cansado con algo también con la humanidad? Vamos a ver. El 5 representa que es suficiente. 5 son suficientes. Con 5 panes alimentó Jesús a una multitud. Con 5 panes. Marcos 14, del 13 al 21. 5 son suficientes. Los 5 dedos de cada mano o de cada pie. Si tuviéramos solo 3, sería un poquito incómodo, ¿sí? Pero 5 son suficientes. Con 4, ¿sí? Cada dedo es vital, importante, tiene una función y ayuda a tener un equilibrio, ¿sí? Puede hablar de equilibrio también, ¿sí? Científicamente está comprobado que si no tuviéramos el dedo meñique, perderíamos equilibrio. El pulgar. El pulgar, el gordito. Meñique, bueno. Entonces, varios ejemplos, ¿no? Muy bien. 5 libros. ¿Cuáles serán? Comenzando la Biblia. El Pentateuco, ¿sí? Penta viene de 5, ¿no? Pentateuco, entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Los 5 sentidos. Recordemos la cifra. 5 son, ¿qué? Suficiente, ¿sí? ¿Cuáles serán esos 5 sentidos? Gusto, tacto, olfato, vista y oído. ¿Sí? Son suficientes. Hay también una comparación, así como lo era el 2, que habla de tomar una decisión, ¿sí? Lo bueno, lo malo, cielo, infierno, la ley, la gracia. También el 5 habla en una historia, en Mateo 25, del 1 al 13, habla acerca de 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas, ¿sí? Con esas 5 prudentes era necesario para el novio llevárselas, ¿sí? Él no, en ningún momento dijo, ¡ay, me falta una! ¿No? ¿Cierto? Son suficientes. Con estas 5 suficientes. Yo quería 10, pero hubo 5 prudentes y 5 insensatas. Los 5 materiales corruptibles para preparar el aceite de la santa unción que se utilizaba para santificar los objetos en el tabernáculo. Que ellos estuvieron juiciosos con nosotros leyendo el Éxodo. Hay 5 elementos con los cuales se podía preparar ese aceite, ¿sí? Decía la palabra que no fueran a
¿cómo se llamaría eso? Como a contrabandear, como a cambiar la fórmula, ¿sí? A adulterar, ¿sí? Utilicen estos 5. Y hablaba acerca de la mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivos. Eso está en Éxodo 30, del 22 al 25. Vamos a ver otros 5. Los títulos de Jesucristo, según Isaías 9:6, ¿sí? Según Isaías 9:6 habla de que 5 títulos. Vamos a ir a Isaías, quiero leerlo. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, que habla acerca de esos prodigios y maravillas que hizo el Señor Jesucristo. Dios fuerte, admirable, consejero, porque delibera, decreta y guía. Dios fuerte, porque es poderoso e invencible. Padre eterno, porque su amor no deja de ser. Príncipe de paz, porque busca reconciliación. Para esto vino el Hijo del Hombre, para salvar al mundo, no para que ninguno se pierda. Ese es el anhelo del Señor Jesús, que ninguno se pierda, ¿sí? Ese era el anhelo, le era ese príncipe de paz. Y también se puede ver en el Nuevo Testamento, cuando se forma la iglesia, la congregación, cuando empiezan a ver los primeros cristianos, unas funciones a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios. Entonces, les hablaba acerca de una reforma, ¿no? Y si nosotros como cristianos no sabemos historia, no sabemos por qué nos llamamos cristianos, por qué nos llamamos protestantes, ¿sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, sí? Entonces es importante conocer la historia. Un 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, en la cual denunciaba la corrupción y la decadencia de la iglesia medieval. Entonces vamos a colocar, ahí sí puedes ya colocar un símbolo, y vemos ahí 5 puntos. De esas 95 tesis hicieron un resumen, que es lo que nosotros conocemos como las 5 solas de la Reforma Protestante. Como les digo, había una decadencia en lo que era el evangelio verdadero. La Iglesia Católica había tergiversado, adulterado, dañado muchos conceptos que como doctrina estaban equivocados. Y gracias a Dios y a la revelación del Espíritu Santo en la vida de Martín Lutero, lo llevó a enfrentar esto. Entonces él salió a protestar, pero con argumentos. Porque hay veces, ¿qué pasa ahorita en Colombia? Sale gente sin argumentos, a hacer vandalismo, ¿cierto? Y nosotros como cristianos reprochamos eso. Que un agente del gobierno le dispare a un joven, ¿sí? Una muerte sin sentido, sin propósito. Pero Martín Lutero enseñó acá que era con argumentos. Y el mejor argumento que él pudo encontrar fue las Sagradas Escrituras. Lo que esté escrito acá vamos a cumplir. Me he dado cuenta y he visto en lo que he estudiado y analizado, estamos mal, estamos apartados de lo que la Escritura está enseñando. Entonces la primera sola, ahí lo dice si no estoy mal en latín, sola escritura, ¿sí? Entonces vamos a ir al español. Sola escritura. La primera sola es sola escritura. La Biblia era guardada en monasterios y su interpretación estaba condicionada a concilios, encíclicas y bulas papales. La reforma que hizo liberó el acceso a la Biblia a través de la traducción de los lenguajes populares, la imprenta y la alfabetización. Un pueblo ignorante es un pueblo que se puede someter. Por eso el cristiano tiene que ser una persona que se capacita,
y que empiece a tener un estudio de la palabra. No te puedes quedar solamente con las 4 leyes espirituales, ¿sí? Tienes que avanzar en ese conocimiento. Entonces, Martín Lutero entendió que si cada persona tenía en su casa una Biblia, ¿sí?, Dios podría empezar a hablar a través de ella. Entonces, ellos quisieron alterar el Evangelio de Cristo. Y vamos a verlo en Gálatas 1, del 6 al 7. Gálatas 1, del 6 al 7. Estoy asombrado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Entonces, desconociendo que solamente la Biblia era la máxima autoridad de fe y manual de conducta, la iglesia empezó a tener sus propios mandamientos de hombres, que fue lo mismo que Jesús vino a atacar a los fariseos. Ustedes están enseñando cosas que mi Padre no ha enseñado, mandamientos de hombres. Y eso empezó a hacer la iglesia junto con el gobierno. A Jesús lo criticaron mucho cuando vino, con esos mandamientos de hombres. Le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y él les decía, ¿pero eso qué? ¿De dónde sacaron ustedes ese mandamiento? ¿Sí? Eso no. Habéis, y eso lo dice en Mateo 15:6, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nosotros venimos de una libertad de esa tradición. Nos enseñaron muchas cosas que nos estaban atando a una tradición, ¿sí? A cumplir ciertos días, a festejar ciertos días, ¿sí? Pero nos apartaban de lo que verdaderamente eran los mandamientos de Dios. Entonces Jesús condenó esas tradiciones de escribas y fariseos, como les decía, el lavado de manos y el de no ayudar a los padres en su vejez, invalidando así el 5.º mandamiento. ¿Qué era? ¿Cuál es el 5.º mandamiento? Honrar a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida acá sobre la tierra. Entonces Lutero, ¿qué hizo? Criticó que también el vino no se daba a los feligreses, sino solamente la hostia, que es lo que nosotros ahorita hacemos en la cena del Señor. Nosotros compartimos el pan y el vino, pero ellos en su tradición solamente daban la hostia, manejando algo que también es antibíblico, que es la transustanciación, ¿sí? Ellos decían que este es el cuerpo de Cristo, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Y no le explicaban al pueblo el simbolismo con el cual se había hecho las cosas. Y solamente le daban al pueblo la hostia, pero no le permitían compartir del vino. Por eso cuando tenemos el privilegio, ¿sí?, cumpliendo ya unos requisitos acá en la iglesia, ¿sí?, de conocer que has nacido de nuevo, que te comprometes, que te bautizas, puedes gozar y de llevar una vida en rectitud, siendo de testimonio, puedes compartir entonces la cena del Señor, ¿sí? Y tienes derecho entonces a tomar del pan y del vino. Pero ellos con sus tradiciones anulaban lo que el Señor ya había ordenado, ¿no? Eso hizo que se refutaran muchos sacramentos en la iglesia. Ellos tienen 7 sacramentos, argumentando que bíblicamente son solo 2. Ellos tienen 7 y nosotros argumentamos que son solo 2. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Esos son los únicos sacramentos como tal, ¿sí? Entonces, bíblicamente. Entonces, ¿qué importancia de que la autoridad, aún del mismo predicador, la autoridad tiene que ser la palabra? Yo me puedo equivocar, alguien se puede equivocar, pero siempre confrontémoslo con la palabra lo que se esté diciendo. Vamos a ver la segunda sola. Sola gracia. La Reforma Protestante surge en una época en la que se debía pagar por la salvación. Aquellos que querían estar en paz con Dios debían pagar indulgencias y ofrendas en los altares oficiales. Los líderes religiosos se aprovechaban de la ingenuidad
de la gente que intentaba comprar el perdón de Dios para escapar del infierno. ¿Qué hacían ellos? Para que tus pecados sean perdonados es necesario que pagues. Paga, trae una ofrenda, trae esto, aquello, lo otro. Es necesario que te lastimes tu cuerpo. ¿Sí? Pero no le explicaban que así no era, sino que es a través de la gracia. ¿Y qué es gracia? Significa un favor inmerecido. Somos salvos por los méritos de Cristo y no por los nuestros. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. La salvación es ¿qué? Un regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Habla acerca de eso. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también vamos a ver Romanos 9, vamos a leer desde el 11. Voy a extenderme un poquito en esto, pero es importante que lo tengamos claro. Romanos 9, del 11 al 16. Habla de que somos predestinados por su misericordia y de su pura voluntad. No habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es por gracia, no es por lo que tú hagas, no es porque digas yo soy muy bueno, ¿sí? Es porque Dios te ha elegido. Y si ya has reconocido que Dios te ha elegido, entonces reconoce que es por su gracia, por su gracia, por su favor, por su misericordia que Él nos permite estar acá, ¿sí? En mi vida. Juan 15:16 habla de que no me elegisteis vosotros a mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces no es por mis méritos. Entonces primera sola escritura, la autoridad máxima. Segunda sola es por gracia. No es por los sacrificios que tú hagas o por las ofrendas que tú traigas, sino que es por gracia que tú recibes la salvación. ¿Y cómo se recibe esa salvación? Viene la tercera sola. Solo a través de Cristo. Solo Cristo. Los sacerdotes se atribuían el rol de mediadores entre Dios y la humanidad. Pero ¿qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo el Señor. Pero ellos se atribuían. Por eso está la confesión ante el sacerdote, ¿sí? Para que en ese temor de esa época, por escapar del infierno, ellos se atribuyeron cosas que en ningún momento Dios dijo, ¿sí? Y tenían las escrituras, pero no le obedecían a las escrituras. Negaban la autoridad de Cristo como único y suficiente mediador. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no es a través ni de María ni de los santos que fallecieron. No es que alguien va a ir a interceder por nosotros. Solamente aquel que estando en su trono bajó acá a la tierra y mostró las maravillas del reino de los cielos y dijo ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan Calvino dijo una frase.
Creo que es la que está en la esta, sí. En la segunda imagen. Juan Calvino, así como Martín Lutero, fue otro de los reformadores. Hubo unos pre-reformadores y unos reformadores, ¿sí? Ahorita tenemos como importantes algunos políticos porque nos representan, pero nos deben representar es en la autoridad, recuerden, la autoridad, ¿sí? Que las leyes que se impartan aquí en Colombia sean justas, que haya equidad, sí, claro, hay que orar por eso, pero recordemos que también lo más importante es la palabra de Dios. Y él decía, el único puerto de la salvación está en la misericordia de Dios que se nos muestra en Jesucristo, pues solo en Él se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. Entonces hay unas palabras resaltadas que es solo y todo. Si en algún lugar o en otra iglesia te dicen, sí, Jesucristo es el Salvador, pero, porque es que Jesús es tan santo, ¿por qué no vas a través de este ídolo? O a través de este ser querido, o tu mamacita que era tan buena, perdón con el respeto de todos, ¿sí? O un familiar que no, él sí está muy apegado a Dios, aún de nosotros como personas que estamos en vida. No, el pastor, el líder, no, hermanito, a usted que Dios lo escucha, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Solo a través de Jesucristo, solo a través de Él, ¿sí? El hombre, siendo Dios, en el cual no hubo pecado en Él, ¿sí? Y la otra palabra resalta todo fue hecho. ¿Cuál fue una de las palabras, las 7 palabras de Jesús en la cruz? Él dijo, todo se ha consumado, he cumplido todo, no hay otra manera, lo he hecho bien, perfecto. Número 7, perfección, ¿sí? No requiero más, ¿sí? No requiero hacer nada más, lo hice todo. Entonces, solo a través de Cristo. Entonces, para que recordemos un poquito, la única sustancia, vamos a ver quién responde, para que no se me duerman, la única sustancia que puede quitar todos tus pecados, ¿cuál es? La sangre de Cristo. No es el fuego del purgatorio, como lo querían hacer entender en ese tiempo. Esa era la reforma, esa era la... Martín Lutero, ¿cuáles ustedes de dónde sacaron esa idea? Que es a través del fuego purificador del purgatorio. No, señores, el pecado tiene que ser quitado en vida y es cuando reconocemos que es la sangre de Cristo, ¿sí? Y no es el agua del bautismo, como también ellos lo hacían querer, ¿sí? Traiga al niño, ay, bautícelo porque es que si no se va a ir al infierno, sí. Es necesario que lo bauticen. Esa era la idea, la mentira. Y nosotros, este altar, este lugar es ¿para qué? Para proclamar ¿qué? La verdad. Y si es necesario decir en la cara, lo decimos, porque la palabra lo dice. En ninguna parte dice que es el agua, ¿sí? El agua del bautizo simboliza otra cosa, ¿sí? Entonces es la sangre de Cristo derramada la que nos limpia de todo pecado. Efesios 1 al 7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si lo quieren corroborar. Efesios 1 al 7 y Primera de Juan 1, 7. Primera de Juan 1, 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como les digo, bíblicamente, eso es lo que hizo Martín Lutero con esas 95. Bíblicamente le sustentó a ellos, tomen en su cara, allá en la puerta de su iglesia de Wittenberg, Alemania, en su cara, ¿sí? Y Primera de Timoteo 2.5, ese quisiera que lo coloques, colócalo, Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5, perfecto. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso lo tenemos que tener muy claro, el único mediador. Vamos a ver la cuarta sola fe. Durante la Edad Media, toda la gente vivía con miedo del infierno, como les digo. Para los líderes religiosos de la época, la fe no tenía que ver con una relación con Dios,
sino más bien con una serie de cosas que se debían hacer y otras que se debían evitar. Aunque te pasaras toda la vida tratando de ser bueno, nunca estabas seguro de haberlo logrado. Por más que ellos hacían promesas, se hacían cosas, siempre había la sensación en ellos de que no estaba completo. Entonces, ¿qué se necesitaba? Romanos 3:28 nos habla de algo muy importante. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hay ciertos mandamientos, hay ciertas cosas que debemos cumplir, ¿sí? Pero lo que nos justificará es nuestra fe en Jesucristo. El cristiano practica buenas obras porque tiene fe. Y las buenas obras la confirman, pero no para ser salvos. Tú haces buenas obras porque tienes fe en Dios, porque Dios te inclina a hacer esas buenas obras. Pero esas buenas obras no te van a dar la salvación. La salvación viene por fe en Cristo. Bienaventurados sois aquellos que no hemos visto al Señor y creemos. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Cree este evangelio. Afuera critican mucho la palabra de Dios, que eso son fábulas, que eso es mentira. Pero nosotros no creemos por vista, sino por fe. Romanos 1:16 al 17 habla acerca de que mas el justo por la fe vivirá. Somos justos por la justicia de Dios. Él nos hizo justos por su mera gracia, por su mero favor y porque en su justicia nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? Pero si Luchito yo lo conocí que le gustaba el traguito y le gustaba así como que era bien pecaminoso. ¿Qué le puedo decir yo? El diablo me acusa cada rato. Pero ¿sabe qué le digo? Usted calladito, hermano, que el que me justifica fue de la cruz por mí. Y él me dijo, por ti, por ese amor que te tengo a ti, te voy a dar la salvación. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Mas el justo por la fe vivirá. He aquí, todas las cosas pasadas quedaron atrás y te hago una nueva criatura. Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Antes no veía el reino de los cielos porque estaba en mi pecado y en mi maldad. Pero cuando Jesús me resucita y me da una nueva vida, ahora puedo decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso, muy bien, aleluya, gloria a Dios. Hermana Carolina, amén. Vamos a ver la última sola. La última sola. Yo me emociono, a mí me gusta cuando me toca predicar. Y ya, bien tiempo. La última sola. La quinta. Y muy importante. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Qué pasaba con la iglesia de esa época? Ellos se creían, y hasta ahora lo siguen practicando, el Santo Padre. Dios mío, qué herejía. Eso es una herejía. No llaméis a nadie Padre aquí en la tierra. ¿Sí? Al ídolo, a tal obra, ¿sí? Pero dejan a Dios aparte. Ese 6 simbolizado en ese humanismo. Es el hombre. Aún aquí en la misma iglesia, cuidado con adorar o idolatrar a un pastor, a un líder, ¿sí? O a algunos llamados apóstoles o profetas, ¿sí? Solo a Dios la gloria. La gloria es solamente para Dios. Para Él es la gloria, ¿sí? Y hay algo, lo vamos a ver en Efesios 1:6. Vamos a ver qué dice Efesios 1:6. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito de nuestra salvación es para darle gloria a Dios. No seamos egoístas. No, como yo ya soy salvo, allá los otros verán si se pudran en el infierno. No. El propósito mío es mostrarles, hay salvación. Y la salvación la recibía gracias a Cristo. Y a Él sea la gloria. Porque yo, siendo insignificante, siendo ese hijo pródigo, siendo esa oveja perdida, Él tuvo compasión de mí y me trajo. ¿Para qué? Para que le dé la gloria a Él. La gloria es para Él. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Y con este concluyo, antes de hacer mis arengas. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso lo empezaron a ver los primeros cristianos. Cristo ya lo había hecho todo. Las aflicciones de Pablo, apóstol de Cristo. Hay una película en Netflix muy buena, poco recomiendo, pero algunas películas, pero esta la recomiendo, Pablo, apóstol de Cristo, y nos muestra de verdad un apóstol que no está ahí hablando de un evangelio de prosperidad y venga, qué bueno ser apóstol y vestir bonito y el carro último modelo. No, un apóstol que por amor a las iglesias que él iba y fundaba en el nombre de Cristo, prefirió ser encarcelado, golpeado, ¿sí? Aún desde esas cárceles escribió los evangelios. Esos evangelios que tenemos nosotros el privilegio de tener acá. Los primeros cristianos vivían una vida en santidad y eran capaces de dar su vida porque habían entendido que las palabras de Cristo eran verdaderas. Habían entendido que solamente por gracia ellos tenían lo que tenían. Habían entendido que era por la fe en Cristo, que si era necesario morir, morían. Por eso en el año 67, Nerón empezó a perseguir a los cristianos. Y los colgaban y con ellos hacían los postes de luz. Los quemaban y los colocaban ahí para que iluminaran las calles. Y otros eran llevados junto con niños allá al circo romano para diversión de los romanos. Pero ellos iban y le daban la gloria a Dios. Nos falta mucho. Por eso respeto mucho los que han criticado lo que está pasando ahorita, pero hay una reforma por la cual nosotros como cristianos vamos a seguir en paro. Vamos a seguir todavía diciendo es necesario cambiar muchas cosas en este mundo, porque no estamos entendiendo que la Escritura es la autoridad. No estamos entendiendo que es por gracia que somos salvos. No estamos entendiendo que es tu fe la que te va a salvar. No estamos entendiendo que es a través de Jesucristo, el único mediador, y que a Él sea la gloria. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo, Señor, por tu palabra, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y permítenos, Señor, así como conocimos esas 4 leyes espirituales importantes para aquel que no te conoce, también estas 5 solas, Señor, que son suficientes para entender que tú nos das la salvación, Señor, y que quieres que compartamos este mensaje a todos, Señor, que no es a través de las obras, Señor, sino de la única obra que tú hiciste en la cruz, que fue perfecta, Señor. En ella encontramos salvación, Señor. Señor, yo reconozco mi maldad, Señor, reconozco mi pecado, Señor, y me acerco a tu cruz, Señor, reconociendo y sabiendo que tu sangre, Señor, me limpia de todo pecado, Señor, que tú me justificas ante el Padre, Señor, que estaba apartado de ti, Señor, que no te conocía, Señor, pero tú me amaste primero, Señor, y me has traído, Señor, ante tu presencia, Señor. Por eso ahora tengo confianza para entrar al lugar santísimo y decirte, Padre, tú eres mi Padre eterno. En ti confío, Señor. No hay otro como tú, Señor. Has roto el velo, Señor, que me separaba contigo, Señor.
Ahora tengo confianza ante ti, Señor. Puedo mostrarte, Señor, mi debilidad, Señor. Puedo traerte ante ti, Señor, todas mis penurias, todas mis quejas, todas mis necesidades, Señor. Pero también puedo acercarme a ti, Señor, en adoración y en alabanza y rendirte culto, Señor, sin necesidad de ningún intermediario, Señor, sino que solamente a través de Cristo está ese puente, ese camino, esa salvación, esa puerta ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por aquellos reformadores que tuvieron que pagar con su vida, Señor, para que nosotros tuviéramos esta verdad, Señor. Y gracias por tu sacrificio, Señor, porque a través de ese sacrificio has impactado a la humanidad y nos has impactado a nosotros, Señor. Y por eso te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Yo quiero darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Que tú eres bueno, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Perdona esta humanidad, Señor. Perdona esta humanidad, Señor, porque aún en su humanismo, Señor, quieren salir a pelear por algo, Señor, que no es correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar por ellos, Señor. Por esas personas que han caído, Señor, en estos días de paro, Señor. Que han muerto sin sentido, sin alguna justificación. Porque han sido engañados por el enemigo, Señor. Perdónalos, Señor. Perdona a aquellos que han atentado contra la vida de ellos, Señor. Te pedimos que los perdones, Señor. Perdónalos, Padre amado, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Permítele, Señor, que la luz del Evangelio, Señor, alumbre a sus corazones, Señor. Y traigas paz y traigas convicción de pecado, Señor, a aquellos que nos dirigen, Señor. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos, Señor. En tus manos está Colombia, Señor. En tus manos está Israel y aún Palestina, Señor, porque tu palabra nos enseña que debemos orar por aquellos que nos persiguen, Señor. No solamente por ellos, sino por toda la humanidad, por todos los lugares donde haya hambre, guerras y corrupción, diferencias sociales, Señor, racismo, Señor. Aún aquellos lugares donde persiguen a los cristianos y todavía los están quemando, Señor. Oro por ellos, Señor, para que tú los fortalezcas y les ayudes, Señor. Porque hay muchos que están gritando afuera, Señor, que hay en Cristo salvación, Señor. Yo oro por ellos, Señor. Gracias, amado Rey, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestras próximas generaciones, Señor, no se olviden de tu palabra, Señor. Así como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en el Evangelio, Señor. A hablar la sana doctrina, Señor. Yo te lo imploro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apláudele a Cristo. Gracias, Señor.